A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Milton Jara. Él es oncólogo de Roche y vamos a hablar sobre lo que es el Día Mundial sin Tabaco y Cáncer del Pulmón. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. El 31 de mayo se celebró el Día Mundial del sin tabaco, ¿no? Sin tabaco, sin cigarrillo. Y indudablemente este es uno de los elementos claves dentro de lo que es el cáncer de pulmón, lo que es el cigarrillo. ¿Qué se hace por parte de la OMS en este Día Mundial sin tabaco? ¿Cuáles son las campañas que se vienen llevando a cabo? ¿Cuáles son los índices? Etcétera, etcétera. Doctor, bienvenido nuevamente. Nuevamente, muchas gracias. Con respecto al Día Mundial sin Tabaco, a todas las campañas que se hace, todas tienen un objetivo. Cuando hablamos nosotros de cáncer de pulmón, el 90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el hábito de fumar. El otro 10%, para tener una idea, corresponden básicamente a exposiciones a otro tipo de sustancias tóxicas, contaminación ambiental, algunos en que fábricas, son, a veces en ¿sí? algún tipo de industria. Y en ciertas circunstancias no vamos a saber cuál es el origen real de la enfermedad. Ese 90% es de fumadores pasivos y activos. Pasivos y activos. Es decir, cuando detectamos un cáncer de pulmón, el 90% de las ocasiones estará relacionado con el hábito de fumar. Y es obviamente aquí la importancia del día que se conmemoró del día sin tabaco. ¿Por qué? El cáncer de pulmón es una enfermedad altamente mortal. Es una enfermedad que produce o nos da, digámoslo así, un índice de mortalidad que supera casi el 80% de los casos. Casi el 80%. Así se lo detecta en etapas tempranas. El problema es ese. La mayoría de las veces se detecta en etapas tardías. Más del 75% de los casos se detectan tardíamente. ¿Qué pasa antes? ¿No nos hacemos chequeos o es un poco asintomático en las etapas tempranas? El problema básico radica en que muchos de los síntomas de la enfermedad son muy subjetivos. Es decir, los pacientes suelen presentar tos, suelen presentar expectoración con sangre o suelen presentar en ciertos momentos dolor torácico. Y esto a veces, y pérdida de peso también, y esto a veces es muy subjetivo, ¿ya? Porque uno pensaría en otras circunstancias, otras enfermedades, y de inicio no se piensa en cáncer. Segundo, el punto es que el cáncer de pulmón es altamente agresivo. La evolución de la enfermedad es bastante rápida. Entonces, lastimosamente, si yo detecto un cáncer de manera tardía, obviamente la expectativa de curación o la expectativa de vida se acorta de manera muy importante. A un 15% prácticamente, me dice, porque un 85% es lo que me comentaba, ¿no? Claro, el 85% se detecta así, tardíamente. Se detecta, perdón, tardíamente, ya. Pero ya son las consecuencias, digamos, muy inevitables, ¿no? Es decir, ya cuando se detecta tardíamente. Hay pocas probabilidades de... Lo que sucede es que cuando actualmente existe más opciones de tratamiento para estos pacientes. Es decir, hemos pasado anteriormente, estamos hablando de unos 10, 15 años, en los cuales el tratamiento con quimioterapia nos daba una expectativa de vida entre 8 y 10 meses. Actualmente hemos aprendido tanto del cáncer de pulmón que lo podemos subclasificar y además de subclasificar, subdividir molecularmente en distintos grupos. ¿Ya? Y para cada uno de estos grupos actualmente existen medicamentos específicos. Y tanto es el avance que se ha llegado actualmente en que podemos cambiar de estos 8 a 10 meses, inclusive a superar los 40 meses de sobrevida en los pacientes, con medicación específica y con diagnósticos específicos para cada paciente. Es lo que se llama medicina personalizada. Es decir, ya no se da una quimioterapia específica para todo el mundo,
sino se subdivide a los pacientes, y cáncer de pulmón es un buen ejemplo, en subgrupos y subgrupos adicionales, y en cada uno de estos se aplica un medicamento específico que da mejores resultados que si lo viéramos como un tratamiento normal. Indudablemente esas son buenas noticias dentro del ámbito médico, pero indudablemente hay que ir en las campañas de prevención. Correcto. Para evitar llegar a este Eso tema. es justamente lo esencial. Es el segundo tipo de cáncer más común en hombres y en mujeres. Sí. Es tan común el cáncer de pulmón que inclusive las últimas décadas se ha visto un incremento muy importante en la población femenina, en la aparición de este cáncer. Eso le iba a preguntar porque yo ahora veo de manera más común o habitual a mujeres fumando. Antes casi no se veía. Y esa es la realidad. Sabemos que el hábito de tabaco se relaciona con cáncer de pulmón desde hace muchos años. 1902 aparecieron los primeros estudios. Y desde estos estudios se han empezado a hacer campañas, o se ha tratado de ver realmente cómo disminuir el hábito de fumar en la población, y a nivel mundial estas campañas lideradas por OPS o OMS ayudan a disminuir el hábito de tabaco y de la misma manera a disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón y el número de casos nuevos de cáncer de pulmón. El problema radica en que, si bien es cierto, este número de casos en hombres ha ido disminuyendo porque cada vez los hombres fuman menos, pero en cambio las mujeres cada vez empiezan a fumar más. Entonces es medio... se mantiene esa tasa. La tasa en hombres, pero en mujeres sigue subiendo. Entonces, si bien es cierto, la mortalidad en cáncer de pulmón en hombres está en descenso, ese descenso empezó hace 10 años. En mujeres recién estamos viendo ese descenso, empezando a ver ese descenso en los últimos 5 años. En mujeres es después del cáncer de mama, ese es el primer... El primero es cáncer de mama en incidencia, pero en mortalidad el primero es cáncer de pulmón. Eso es terrible, y hay que ir caminando en ese tema, en el tema de la prevención. Dice aquí en el boletín, y lo voy a leer: el cáncer de pulmón comienza cuando las células del pulmón se descontrolan y comienzan a crecer de manera anormal a mayor velocidad, acumulándose y formando una masa o un tumor, es decir, se forma un tumor ahí. Sí, un cáncer se define como una alteración en la cual una célula del cuerpo cambia, se convierte en una célula que tiene, digámoslo así, una capacidad para dañar el mismo organismo y para migrar hacia otros órganos. Eso es lo que se denomina metástasis. Entonces, el cáncer de pulmón empieza en un sitio, en cualquiera de los pulmones, y estas células tienen la capacidad de migrar al otro pulmón o migrar hacia el hígado, hacia los huesos o inclusive hacia el cerebro, dando lo que se denomina metástasis. El punto acá es que este crecimiento está determinado determina la agresividad de la enfermedad. Es decir, hay que tener presente que el pulmón es un órgano importantísimo y vital para nosotros, porque es donde se realiza el intercambio gaseoso. Así es, Y si vemos nosotros una masa que va creciendo en el pulmón, empieza a ocupar espacio. Y eso va a empezar a dar todos los problemas que va a impedir que el paciente empiece a respirar adecuadamente, va a provocar que el sangrado, va a provocar la tos, va a provocar el dolor. Y esto, como digo, normalmente aparece es difícil de diagnosticarlo de manera inicial, pero la mayoría de veces se encuentran pacientes ya con tumores muy grandes a nivel del pulmón, o inclusive tumores que ya han migrado hacia otros órganos. ¿Esto se da en uno de los pulmones, o en los dos pulmones, o en el uno o en el otro? Aparece en uno, pero con el paso del tiempo sí migra hacia el otro pulmón. Y con el paso del tiempo también puede migrar hacia el hígado, hacia los huesos, puede llegar al cerebro. Casi todos los tumores malignos del pulmón son carcinomas, es decir, tumores que se originan en los tejidos de recubrimiento, es decir, es en la parte externa del pulmón. Hay dos, si usted se ubica un poco en la anatomía del pulmón, tenemos la tráquea, ¿ya? Y la tráquea ingresa en el pulmón y forma el bronquio principal y los bronquios secundarios. Este es donde se forman los denominados carcinomas escamosos. Alrededor de los bronquios se encuentra el parénquima pulmonar, es decir, la estructura del pulmón. Y es en esta estructura en donde se forman normalmente los otros grupos de tumores que se denominan como adenocarcinomas. Existe otro grupo de tumores alrededor del pulmón, alrededor de la pleura, que se denominan los mesoteliomas, que también aparecen a nivel del pulmón. Correcto. Existen dos tipos de cáncer. Estoy leyendo parte del boletín y sobre eso estamos haciendo las preguntas. Cáncer del pulmón de células grandes representa entre el 80 y el 90% de los casos anuales. Y el cáncer de pulmón de células pequeñas.
Esta es una clasificación que lo hace el patólogo el momento que recibe el tumor o la muestra para analizarla. Al oncólogo, ¿para qué le sirve esto? Le sirve básicamente para determinar el tratamiento y el pronóstico. Estos dos grupos grandes, que es lo que comentaba, son los grupos grandes, es decir, la parte, digámoslo así, el tronco del árbol. Pero de estos grupos grandes, específicamente en los que se llaman de células no pequeñas, se dividen un montón de ramitas que se ven por la parte de biología molecular. Y estas ramitas o estas ramificaciones que se dan o estas subclasificaciones, cada una de estas en su mayoría tiene algún tipo de tratamiento actualmente que demuestra ser mejor que el tratamiento que se da de manera global. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas iniciales del cáncer del pulmón? Puede presentarse con síntomas muy inespecíficos, pero normalmente los pacientes debutan con tos, una tos persistente por más de 15 días, que se puede acompañar de una expectoración que pueda tener sangre, se acompaña de pérdida de peso y también puede acompañarse de dolor a nivel del tórax. Esta es la sintomatología que normalmente tiene un paciente con cáncer de pulmón. El problema es que esta sintomatología es tan inespecífica que muchas veces puede pensarse que son otras cosas. Procesos infecciosos bacterianos, por hongos o inclusive tuberculosis. Es por eso que es importante que el momento que un paciente presente esta sintomatología sea evaluado adecuadamente para poder descartar entre todos los procesos infecciosos también una posibilidad de un cáncer. ¿El cáncer de pulmón podría ser hereditario? Existe un grupo de pacientes muy pequeños en los cuales se ha visto que existe una tendencia a la aparición de tumores en la familia, de tumores de este grupo de cánceres de pulmón. Pero realmente si lo comparamos con el impacto que tiene el hábito de fumar, no tiene nada que ver, es menos del 1% de la población. A veces estábamos hablando al principio de la entrevista entre fumadores activos y pasivos. Podemos decir, no tengo ni siquiera por qué hacerme chequeos porque indudablemente no fumo, pero pasamos en un ambiente donde hay 2, 3 personas que se fuman seguramente media cajetilla, una cajetilla diaria. ¿Qué es lo recomendable? Hay que hacerse de pronto un examen al año, estar pendiente un poco de la salud. Los ecuatorianos, y creo que los seres humanos de manera general, somos un poco... pensamos que a nosotros nunca nos van a pasar las cosas, ¿no? Sí. E indudablemente creo que es necesario crear una rutina de exámenes médicos. Ok. ¿No? Cuando nosotros estamos hablando de tamizaje o de screening o de exámenes que nos ayuden a detectar tempranamente la enfermedad o un cáncer en general, lastimosamente en cáncer de pulmón no tenemos esta posibilidad. Yeah. Existe sí un examen, que es una tomografía helicoidal a cortes finos que se puede hacer en pacientes. La recomendación en Estados Unidos es mayores de 55 años, pero para los que se denominan como fumadores pesados, es decir, aquellos pacientes que fuman más de una cajetilla diaria por muchos años. En estos pacientes, estos estudios sí han demostrado encontrar tumores de manera inicial, tumores de manera temprana. Lastimosamente para el resto de los pacientes o el resto de la población general que no encaja en el grupo de fumador pesado, el problema es que no existe un estudio como tal que pueda ayudarme a detectar la enfermedad de manera temprana. Es por eso que aquí la prevención juega un papel importantísimo. Y dentro de la prevención lo más importante es dejar de fumar. ¿Ya? Como le decía, el 90%... alejarnos del fumador en el caso de los pasivos. Así se puede, es decir, es evitar. Por eso si usted se pone a pensar, todas las campañas que están enfocadas en el control del tabaquismo, están enfocadas en que esas personas se aíslen. Es decir, ya no pueden fumar en lugares cerrados, no pueden fumar en los edificios mismos, tienen que salir. Están enfocadas en disminuir la posibilidad de que una persona adquiera los tabacos, por eso es todos los impuestos. Para que las personas, especialmente los jóvenes, porque obviamente el enfoque de una tabacalera no somos las personas de nuestra edad, son los jóvenes, porque los en ellos... consumidores. Así. Correcto. Entonces, si yo soy un nuevo consumidor, tengo que comprarlos. Y si no puedo comprarlos, obviamente no voy a llegar a ser un consumidor. Entonces, esa es la lógica de las campañas de prevención. Entonces, ventajosamente, las campañas de prevención y todo lo que ha hecho el Ministerio de Salud en el país es bueno. Nosotros en el Ecuador tenemos tal vez uno de los índices más bajos de cáncer de pulmón de toda la región. Ah, qué bien. Es una labor que se ha llevado por más de 20 años en el país.
¿ya? Que empezó hace tantos años, no sé si lo recuerda usted, cuando se prohibieron las campañas de publicidad en las... Correcto, ya no vemos campañas de empezando por eso, cuando ajá. se prohibieron que se subieron los impuestos al tabaco, cuando se cambiaron la presentación de las cajetillas y todo Fumar eso. causa cáncer Y muerte. y fotos, ¿no? Y eso, ajá, que tiene realmente un impacto, que es parte está alineado con las campañas o con las guías de campañas de OPS y OMS, pero el impacto en el país sí se lo ve. En la región somos uno de los países en donde fumamos menos. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, uno se da cuenta que la gente fuma una barbaridad. Y lo que me llama la atención es lo que le decía hace un momento, recién acabo de llegar incluso de Europa y me llama la atención la gran cantidad de mujeres que fuman y hombres ya muy poco. Claro. Eso es un cambio también en este sentido en lo que ha pasado desde la década de los 60. Ajá. Pero a la final la campaña está dirigida a eso. Es un problema también sociológico que hay que un poco entenderlo, Es bastante complejo. Ajá. Es bastante complejo. Una de las causas es que básicamente, si usted se fija las propagandas de la década de los 60, de la década de los 70, de Marlboro, por ejemplo, del vaquero, Claro. era un símbolo a los hombres y era la masculinidad. Ajá. Cuando hay el cambio de la década de los 60, la mujer empieza a fumar más. Claro, como ya se cortan propagandas y se cortan todo, el hombre empieza a fumar menos. Es un cambio interesante y epidemiológicamente, como le comentaba, se ve claramente que el momento en que los hombres empiezan a dejar de fumar, la mortalidad empieza a disminuir. Las mujeres empiezan a fumar más y en el grupo de mujeres la mortalidad por cáncer de pulmón empieza a aumentar. Ha ido disminuyendo en los últimos años, pero realmente las mujeres fuman más actualmente que los hombres. Así es. De todas formas, ¿no? A pesar de que ha bajado en nuestro país, pero a nivel de la región, son 60,000 muertes al año en América Latina. Es decir, son cifras altas, ¿no? Son altísimas, teniendo en cuenta que estamos hablando que se diagnostican 68,000 casos. Y de los 68,000 se mueren 60,000 al año. En el Ecuador, el año pasado se diagnosticaron 1.300 nuevos casos de cáncer de pulmón. Y aproximadamente murieron 1.000 pacientes. ¿Ya? Este es el problema real, es una mortalidad altísima la que tenemos en cáncer de pulmón. Y esto lógicamente es producto de muchos factores y entre ellos, como le comentaba, que la mayoría de los pacientes, por cómo se comporta la enfermedad, se diagnostican de manera tardía. Solo para hacerle un ejemplo, si yo diagnostico y trato a un paciente en estadio clínico 1, es decir, un estadio inicial, más del 90% de los pacientes estarán vivos a 5 años. El mismo paciente, si lo diagnostico en un estadio metastásico, en un estadio avanzado, solo el 1% estará vivo a 5 años. La mayoría, cerca del 70% de los pacientes, fallecerán antes de los 24 meses, antes de los 2 años. Y eso demuestra la agresividad de la enfermedad. Así es. Tratamientos, existen radioterapias, quimioterapias, ya para la gente que le detectan y que se le puede, en un caso, alargar la vida o darle calidad de vida de una u otra manera. Existe radioterapia, quimioterapia, tratamientos en general, ¿no? Sí. Actualmente el enfoque de los tratamientos depende si es un estadio inicial o un estadio intermedio que se llama localmente avanzado o un estadio metastásico. Para los tratamientos en estadios iniciales y algún grupo de los localmente avanzados, el tratamiento inicial es la cirugía, es decir, la extirpación de la porción del pulmón en donde se encuentra el tumor. Y dependiendo de lo que salga en la patología, se puede combinar con radioterapia o con quimioterapia. Es decir, la cirugía más radioterapia y más quimioterapia, dependiendo de lo que haya resultado. En el patológico o lo que haya encontrado el cirujano en el momento del acto quirúrgico. Para poder eliminar las células pequeñas que pueden quedar después de la operación. Y eso incrementa el tiempo de vida de los pacientes o inclusive solo la cirugía en estadios 1 puede inclusive llegar a ser curativa. Correcto, en metástasis en la etapa 2. No, en metástasis la etapa 4. Perdón, etapa 4. Ajá. En pacientes con metástasis, en cambio, las opciones de tratamiento ahorita son únicamente quimioterapia. La radioterapia también es parte del tratamiento, pero por ejemplo más para manejo de control de dolor, por ejemplo. Si un paciente con una metástasis en el hueso, en la columna vertebral, que puede llegar a fracturarse y dejarle inválido, se da radioterapia para evitar eso. Pacientes con lesiones metastásicas en costillas, por ejemplo, se da la radioterapia para controlar dolor. Pacientes con metástasis cerebrales, se da la radioterapia para controlar esas lesiones. Para la mayoría de los pacientes, las opciones de tratamiento están basadas en quimioterapia. Ahora, como le comentaba, esta quimioterapia es como dar
es para la mayoría de los pacientes. Pero actualmente existen subgrupos de pacientes que son detectados por pruebas especiales que se llaman de biología molecular. Y para estos subgrupos de pacientes, a más de la quimioterapia, existen otros medicamentos. Por ejemplo, terapia del blanco, por ejemplo, con medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales, o terapia específica con los medicamentos que se denominan como inhibidores de tirosina quinasa. La diferencia es grande, porque, como le comentaba, cuando un paciente recibe solamente quimioterapia, el mejor escenario son entre 8 y 10 meses de sobrevida. Pero si un paciente tiene alguna de estas mutaciones accionables, la sobrevida puede superar inclusive los 40 meses, o más todavía, ¿ya? Pero, lógicamente, estos medicamentos especiales no son para todos. Estamos hablando que estos medicamentos están dirigidos a un grupo poblacional que puede llegar inclusive solo a menos del 1% de todos los pacientes con cáncer de pulmón. Además, todo ese tema de cáncer, de estas enfermedades que son fuertes, producen todo un drama familiar, ¿no? Terminan afectando al resto de la familia porque tienen que estar cuidando, tienen que estar pendientes, tienen que estar, incluso el que reciban esa noticia de decir, te vamos a hacer quimioterapia, pero indudablemente las posibilidades de vida seguramente son de 10 meses o de 12 meses, debe ser un efecto traumatizante. Usted que tiene experiencia, doctor, incluso debe de haber gente que va a decir, no quiero hacerme nada, sí sé que voy a vivir poco. Es muy importante la comunicación que pueda tener el médico con el paciente. Y también es muy importante la empatía que pueda llegar a tener el médico con el paciente. Es importante esto porque este tipo de decisiones, como usted comenta, son decisiones que deben ser... El médico está aquí básicamente para dar las opciones, para poner como en una mesa las cartas sobre la mesa. Explicarle al paciente, como usted decía, los pros y los contras de recibir o no recibir un tratamiento. Pero a la final la decisión de iniciarlo o no está en cada paciente. Es difícil poder generalizar lo que piensa cada persona, porque para algunas personas, como dice usted, posiblemente diga, no vale la pena. Pero existen otras personas que tienen la necesidad o que ven la posibilidad de seguir luchando. Aquí lo importante es la comunicación que pueda existir, clara, honesta y abierta por parte del médico hacia el paciente y poder responder todas esas preguntas en su momento. A la final, como usted comenta, los pacientes decidirán qué es lo que desean hacer, si lo desean o no lo desean hacer. Pero eso no quiere decir que si un paciente no desea hacer un tratamiento, significa que tiene que abandonar el hospital, por ejemplo. Esos pacientes que no desean hacer tratamiento o para los cuales las opciones de tratamiento no existen o ya no existen como tal, existen en cambio lo que se denomina el manejo paliativo, que no solamente es el control del dolor, como a veces se entiende, sino es el control de todo el ambiente del paciente, todo lo que es dolor y otras cosas que van a venir apareciendo, pero también es del ambiente familiar. Es este control y este manejo de la familia, de estos problemas del entorno. Y esto ayuda, es decir, por más que el paciente diga que no quiere recibir tratamiento, no significa que va a estar solo, ¿ya? Si él decide no recibir tratamiento, igual, la parte de manejo paliativo, que también puede empezar en conjunto con el manejo activo, es importantísima en estos pacientes. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí. La gente se ha enterado de este tema del cáncer del pulmón. Los índices son altos, los índices de mortalidad sobre todo son muy fuertes, son dramáticos incluso, podríamos llamarlo así, porque indudablemente así pasa. Pero es importante sobre todo el tema de la prevención, usted lo dijo. Y la prevención es dejar de fumar, ¿no? Porque el cáncer de pulmón en un 90% está relacionado con el fumar, con los fumadores pasivos y activos. Correcto. Entonces, indudablemente la prevención es dejar de fumar. Si alguien seguramente durante toda la vida estuvo fumando, hoy puede ser el día, ¿no? Sí, y es más, mientras más rápido se deje de fumar es mejor. Porque realmente el efecto de dejar de fumar no es inmediato. Los estudios nos dicen que deben pasar por lo menos entre 15 o 20 años o más de haber dejado de fumar y no de haber consumido un tabaco para que se disminuya la probabilidad de muerte en estos pacientes. Es decir, no es el hecho únicamente de decir voy a dejar mañana,
o voy a dejar el próximo mes. Mientras más rápido se deje de fumar, más probabilidad hay de disminuir el riesgo de que desarrolle un cáncer de pulmón. El doctor Milton Jara, oncólogo de Roche, quien nos ha estado hablando sobre el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el pasado 31 de mayo, y nos ha estado contando sobre estas cifras alarmantes que existen en el tema de los fumadores y su directa relación con el cáncer de pulmón. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.